buenas a todos, ingeniero, compañeros. Hoy voy a hablar acerca de las operaciones unitarias en la ingeniería. Un recorrido histórico, técnico y aplicado por los fundamentos que transforman la industria moderna, desde los procesos artesanales desde el siglo XIX hasta la ingeniería sistemática de que define la industrialización con la producción industrial contemporánea. Tenemos distintos fundamentos y distintos temas que son ingeniería, que es en forma general, historia y los fundamentos que fueron desarrollados en este siglo y las aplicaciones industriales. Seguimos. ¿Qué son las operaciones unitarias? Como una definición fundamental tenemos una operación unitaria es cualquier etapa física de un proceso industrial que pueda describirse mediante los mismos principios científicos, independientemente del producto o industria que se está aplicando. La destilación del petróleo es un ejemplo, la evaporación de jugos de fruta y la purificación de solventes farmacéuticos comparten los mismos fundamentos de transferencia de masa y calor. Este concepto es revolucionario, permite unificar el conocimiento de procesos aparentemente dispares bajo un marco teórico común, sentado en las bases de la ingeniería química como disciplina independientes. ¿Por qué agrupar procesos diferentes? Tenemos como unificación del conocimiento principios comunes aplicables a múltiples industrias. También tenemos la generalización de metodologías con un mismo modelo matemático que describe procesos distintos. También tenemos formación profesional, que es base curricular corriente para ingenieros químicos o también aplicados a distintas formas para aplicarlos en operaciones unitarias. También tenemos el origen histórico del concepto. Nació en la necesidad de sistematizar el conocimiento empírico acumulado durante la Revolución Industrial a finales del siglo XIX. La industria química europea, especialmente en Alemania, Reino Unido y Francia, había desarrollado procesos complejos como la producción de ácido sulfúrico, la destilación del carbón y la fabricación de tintes sintéticos, pero cada proceso se enseñaba y operaba de forma aislada, sin un marco teórico unificado. El problema industrial. Los ingenieros se enfrentan procesos distintos, destilación, filtración, evaporación, sin una teoría común que los unificara. El conocimiento era artesanal y fragmentado. También tenemos la visión académica. Docentes del MIT y universidades europeas identificaron que, tras las diversas aparentes, existían fenómenos físicos comunes, gobernados por las mismas leyes de la física y la termodinámica. Y la solución conceptual como agrupar procesos industriales bajo operaciones comunes permitió crear una disciplina de ingeniería con fundamentos científicos sólidos y transferibles entre las industrias. Obviamente tenemos que respetar que no todas las industrias son iguales, así como hay farmacéuticas, alimentación, tienen distintos modelos y distintas formas de aplicar en las mismas operaciones unitarias. También tenemos aquí la evolución que se ha habido delante de toda la historia mediante el presente. Tenemos en 1901 la sistematización de procesos industriales. 1915 el término operaciones unitarias. Aquí viene el primer libro de texto universitario que fue en 1923, que fue demostrado directamente en el MIT o en distintas universidades que estaban estudiando este método. Tenemos en 1960 la unificación de fenómenos de transporte. También tenemos en 1970 hasta 1980 la simulación de computadoras y Aspen para poder hacer diagramas de flujo. Y en el 2000 hasta el presente tenemos la IA y la automatización de ingeniería verde. Ahora vamos a profundizar un poco más en este tema, dándole paso a la compañera Karen Pico para que defienda el tema de avances tecnológicos que impulsaron el crecimiento, todo elaborado a operaciones unitarias. Bueno, buenas tardes. Continuando con lo que ya mencionó mi compañero acerca de las operaciones unitarias entre los procesos industriales, a mí me corresponde explicar algunos conceptos fundamentales sobre las operaciones unitarias y su clasificación.
Así que bueno, para comenzar, es importante mencionar que el concepto de operaciones unitarias fue propuesto por George Davis en 1901, en el cual observó que muchas industrias, aunque fabricaban productos diferentes, utilizaban procesos muy similares como el calentamiento, el enfriamiento, la filtración y el transporte de fluido. A partir de esta observación, planteó que era posible estudiar estos procesos de manera general, en los cuales pues estableció principios aplicables en distintas industrias, el cual este aporte fue fundamental para el desarrollo de la ingeniería química moderna. Posteriormente, Smith y Harriot definieron que las operaciones unitarias como las etapas individuales de un proceso donde ocurre una transformación física o intercambio de energía sin que necesariamente exista un cambio de composición química de las sustancias. Además, destaca que estas operaciones permiten controlar variables importantes como la temperatura, la presión, la concentración y el fluido de materiales, aspectos los cuales influyen directamente en la eficiencia de los procesos productivos. Por otra parte, tenemos que Coulson y Richardson indican que las operaciones unitarias están relacionadas con el transporte y la transformación de materia y energía dentro de los sistemas industriales. Según estos autores, el estudio de estas operaciones permiten optimizar procesos, aprovechar mejor los recursos y mejorar el desempeño de las plantas industriales. Así que, bueno, una vez comprendido qué son las operaciones unitarias, es importante hablar sobre lo que es su clasificación, en el cual las operaciones unitarias se clasifican de acuerdo con el fenómeno físico predominante que ocurre durante el proceso. Esta clasificación facilita el estudio de cada operación, el cual permite seleccionar adecuadamente los equipos que serán utilizados en las industrias. Dentro de esta clasificación, pues, encontramos lo que es las operaciones de transferencia de cantidad de movimiento y las operaciones de transferencia de calor, las cuales son las que les voy a hablar a continuación. Así que bueno, la primera clasificación corresponde a las operaciones de transferencia de cantidad de movimiento, en el cual pues esta operación comprende aquellos procesos en los cuales los líquidos o gases se desplazan debido a la acción de fuerza mecánica o diferencia de presión. Su estudio permite analizar el comportamiento de fluidos cuando circulan a través de tuberías, válvulas, canales o diferentes equipos industriales. En estas operaciones intervienen fuerzas como la presión, la gravedad, la fricción y la inercia. El conocimiento de estos fenómenos resulta fundamental para diseñar sistemas de transporte de fluidos eficientes y seguros. Un ejemplo podría ser que se encuentra en una planta procesadora de lácteos. En este caso, pues la leche es transportada mediante bombas centrífugas a través de tuberías de acero inoxidables, la cual la energía proporcionada por las bombas permite vencer las pérdidas de fricción y mantener el caudal necesario para que el proceso productivo funcione correctamente. Y bueno, en cuanto a la siguiente clasificación, pues corresponde a las operaciones de transferencia de calor, en el cual estas operaciones estudian el movimiento de energía térmica desde una región con mayor temperatura hacia otra menor temperatura, en el cual son fundamentales en los procesos industriales, tales como para el calentamiento, el enfriamiento, la evaporación, la condensación y la pasteurización. La transferencia de calor tiene una gran importancia porque permite controlar las condiciones térmicas de los procesos y garantiza la calidad de los productos obtenidos. Un ejemplo podría ser en una planta procesadora de jugos, en el cual pues, se realiza la pasteurización para eliminar microorganismos que pueden afectar la calidad del producto. Durante este proceso, el calor es transferido desde un medio caliente hacia el jugo medio intercambiando de calor. Dentro de la transferencia de calor existen tres mecanismos principales, en los cuales pues tenemos lo que es la conducción, la convección y la reducción. La conducción ocurre cuando el calor se transmite a través de un material sólido o entre cuerpos que están en contacto directo. En este caso, pues no existe movimiento de materia, sino únicamente de transferencia de energía térmica desde la zona más caliente hacia la más fría. Un ejemplo podría ser de conducción cuando se observa durante la esterilización de conservas metálicas desde que el calor atraviesa las paredes del envase y llega a alimentos contenidos en su interior. El segundo mecanismo que tenemos pues, es la convección, en el cual la convección ocurre cuando el calor es transportado por el movimiento de un fluido como el agua o el aire. Este fenómeno puede producirse de manera natural mediante equipos mecánicos como bombas y ventiladores. Un ejemplo podría ser cuando se encuentran en los sistemas de enfriamiento industrial, donde el agua circula alrededor de equipos que generan calor, absorbiendo la energía térmica y transportándola hacia torres de enfriamiento. Y bueno, finalmente tenemos lo que es la radiación, en el cual este es un mecanismo de transferencia de calor que ocurre mediante ondas electromagnéticas. A diferencia de la conducción y la convección, no necesita un medio material para propagarse. Un ejemplo podría ser
el cual se presenta en los hornos utilizados para el tratamiento térmico de metales, donde gran parte de la energía de transferencia desde las paredes calientes del horno hacia las piezas metálicas mediante la radiación térmica. Y bueno, a continuación, Tardes, continuando con la exposición, el tema a tratar es transferencia de masa y operaciones mecánicas. Lo que se busca comunicar en esta diapositiva es presentar los dos grupos fundamentales de las operaciones unitarias, como lo son la transferencia de masa y las operaciones mecánicas. La transferencia de masa implica el movimiento de componentes químicos entre fases. Son las operaciones más complejas desde el punto de vista termodinámico y la de mayor valor agregado en las industrias. Consisten en el movimiento de componentes químicos entre diferentes fases, por ejemplo, entre un líquido y un gas. Estas operaciones son muy importantes porque permiten separar, purificar o concentrar sustancias en los procesos industriales. Entre las principales operaciones de transferencia de masa tenemos destilación, la cual es la separación por diferentes diferencias de volatilidad. La absorción, que es la captura de gases en líquidos. Extracción, que es la transferencia de solutos entre solventes. La cristalización, que es la formación de sólidos puros desde la solución. Por otro lado, tenemos lo que es las operaciones mecánicas, que nos dice que son procesos físicos que modifican el tamaño, la forma o la separación de partículas sólidas sin involucrar cambios químicos significativos, entre los cuales encontramos la trituración y molienda, que es la reducción de tamaños de partículas, el tamizado, que es la clasificación por tamaños, la filtración, que es la separación de sólidos y líquidos, la centrifugación, que es la separación por fuerza centrífuga. En la parte inferior podemos observar las etapas generales de una operación de transferencia de masa. Primero existe un contacto entre fases, luego ocurre lo que es la transferencia de materia, para posterior seguir a su separación y finalmente terminar con la purificación del producto. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a aplicar en las industrias modernas. Como todos sabemos, las operaciones unitarias son el lenguaje común de la ingeniería de procesos. Debido a esto, su aplicación transversal las convierte en una herramienta indispensable en la práctica en los sectores productivos. Como tenemos en el caso de las industrias alimentarias, que se utilizan procesos como la evaporación, el secado y la pasteurización para elaboración y conservación de alimentos y bebidas. En las industrias químicas son esenciales para operaciones como la destilación fraccionaria, la absorción de gases y las reacciones químicas controladas. En las industrias farmacéuticas se emplean técnicas como la cristalización, la liofilización y la filtración estéril para garantizar la calidad y pureza de los medicamentos. Por otro lado, en las industrias mineras encontramos operaciones como la flotalización, la lixiviación y la molienda para la recuperación de minerales valiosos. En el sector energético intervienen procesos de combustión, transferencia de calor y separación de gases para la producción eficiente de energía. Además, en el tratamiento de agua se utilizan la sedimentación, filtración y la absorción y ósmosis inversa para obtener aguas aptas para el consumo humano. Finalmente, en el sistema agrícola se aplican procesos de secado, extracción de aceites y fermentación controlada para mejorar la producción agrícola industrial. Por último, tenemos como conclusión en parte de las operaciones unitarias, que es la base de la ingeniería química. En primer lugar, constituye un legado histórico que ha permitido comprender y optimizar procesos industriales desde el principio del siglo XX hasta la actualidad. En segundo lugar, proporciona una clasificación universal de los fenómenos de transporte, de cantidad, movimiento, calor y masa, permitiendo resolver problemas complejos mediante herramientas comunes. En tercer lugar, tienen un impacto directo en la sociedad, ya que están presentes en la producción de alimentos, medicamentos, agua potable, combustible y muchos otros productos que utilizan diariamente. Entonces, para finalizar, lo que podemos dar por entendido es que las operaciones unitarias no solo significan únicamente aprender fórmulas o diagramas, sino desarrollar la capacidad de analizar procesos, identificar fenómenos físicos
y diseñar soluciones eficientes, seguras y sostenibles para los desafíos de la industria actual y futura. Muchas gracias por su atención.